Bueno, muy bien. Buenos días. Espero que estén muy bien todos. Vamos a empezar entonces nuestra clase del día de hoy. Y el objetivo es en esta clase hacer una introducción como relativamente rápida, un repaso de Python o una introducción muy básica a Python. Para eso vamos a utilizar un notebook en Internet. Es una de las tantas maneras de utilizar Python, pero también es para evitarnos en este momento estar sufriendo con tener que instalar Python o cosas de ese estilo. No es difícil, pero pues vamos a hacer el salto y vamos a pasar de una vez a utilizarlo. Yo les compartí a ustedes un enlace. Necesito por favor que todos lo abran. En un navegador cualquiera les va a salir algo así como lo que yo tengo acá. Puede ser con fondo blanco, puede ser con este fondo oscuro, no importa. Y la idea es que lo tengan abierto. Por favor, levante la mano quienes todavía no lo han abierto para darles 30 segundos mientras le dan clic al anuncio que les puse ahí en el canal principal. Levante la mano quienes no lo tienen abierto todavía, por favor, para esperarlos. En esto no se sientan mal en algún momento de decir que no o algo así. Es mucho mejor que a uno lo esperen y podamos ir como a la par que empezarse a atrasar de una vez. ¿Listo? Nadie levanta la mano. Entonces supongo que ya todos están ahí. Entonces, vamos a empezar acá, pero antes hay algunas cosas que quiero comentar. La primera pues es, primero que todo ese enlace, por si acaso igual lo voy a copiar en el chat de este meeting para que lo tengan ahí disponible. Segundo, tenemos esto. Segundo es todos los notebooks que vamos a ir haciendo y los códigos que vayamos a ir haciendo, no solo los notebooks, sino también los scripts de pronto extras que hagamos y cosas de ese estilo se van a ir guardando en un repositorio que les voy a compartir también. Es público, lo pueden ustedes, digamos, guardar como para hacerle ahí, digamos, un bookmark o alguna cosa, que es este repositorio. En este repositorio en GitHub yo voy a ir colocando los diferentes materiales de nuestras clases que de nuevo yo trato de reutilizar lo que más pueda, pero siempre termino escribiendo cosas nuevas, entonces digamos que ya tengo material base, pero aquí van a aparecer nuevas formas de ese material. Entonces a veces van a aparecer así, como con unos números que van indicando más o menos un orden secuencial. A veces también me gusta ponerlos como por fechas. Ahí dependerá de qué es lo que vamos haciendo. Si ustedes entran a uno de estos carpetas, entonces aparecen algunos notebooks también que son los que terminan en IPyNB, que ustedes pues pueden consultar sin problema. Entonces, por ejemplo, el que vamos a utilizar el día de hoy es este, Intro Programming Python. Y yo lo que hice fue simplemente ir a Colab research.com, no sé qué, y cuando entro a Colab de Google, yo le puedo decir que vaya y me busque un repositorio en GitHub. Entonces yo aquí le puse la dirección de ese repositorio y me salieron los notebooks que él encontró y yo lo abro con Colab. Bueno, ahora bien, si ustedes quieren hacer ediciones, y de hecho deben hacer ediciones el día de hoy porque les va a tocar hacer unos cuantos ejercicios en grupo, entonces lo que deben hacer no es coger este notebook directamente, sino venir aquí a File y Save a Copy in Drive. Entonces van a abrir una copia, van a crear una copia ustedes para poderla editar. Ustedes no van a poder editar esto, si lo editan esos cambios se van a borrar. Es preferible que ustedes los editen y los puedan tener guardados. Entonces por favor hagan eso. File, Save a Copy in Drive para que tengan listo su notebook para poderlo utilizar. 30 segundos para eso. Listo. Y con eso entonces ya podemos trabajar cada uno en una copia de ese notebook. Sigamos viendo acá. ¿Qué más tenía por decirles? Entonces ya está el repositorio. Por el día de hoy, corrí la tarea, le quité el plazo que no fuera antes de la clase y lo pasé a las 4 de la tarde simplemente porque tuvimos como 7 inscripciones nuevas y también unos estudiantes que salieron. Entonces ahí hubo un problema como con que esos estudiantes apenas se inscribieron ayer en la tarde y entonces no tenían ni idea de la tarea ni nada, les faltaba ver el video, entonces simplemente como por darles un plazo, pero eso no vuelve a pasar. Los plazos, digamos, siempre van a ser exactamente los que se colocan. Entonces, para que no vayan a pensar que eso siempre va a suceder o algo así, simplemente fue por algo muy excepcional
y pues ya digamos eso ya pasó. Y finalmente, si alguien tiene curiosidad de ver otras plataformas aparte de Google Colab donde pueden editar notebooks de Python, existen varias. En Azure hay notebooks de Python, hay una que se llama Cocalc y hay una que se llama DeepNote. Y en DeepNote hay una cosa muy chévere con los, digamos, con los notebooks, y es que ustedes pueden hacerlos colaborativos. Es la única plataforma, porque Google Colab lo quitó, en la que varias personas pueden editar el mismo notebook. Entonces ustedes se pueden unir utilizando su cuenta académica para que les dé unos descuentos y no les cobre por todo. Y pueden varias personas, cuando estén haciendo un trabajo o algo así, editar el mismo notebook al mismo tiempo, concurrentemente, o es decir, trabajando como en equipo. ¿Listo? No es para que lo usen ya, no es para que lo usen en los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Ahorita lo que vamos a hacer cuando hagamos los trabajos en grupo es que una persona comparte pantalla y el resto le van diciendo cosas y van trabajando en sus propios notebooks, pero pues hay una sola persona que comparte. Pero pues para futuro pues pueden mirar ese tipo de plataformas. Les voy a copiar ahí el link en el chat. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda? ¿Listo? ¿Nada? Entonces, otra vez buenos días y vamos ahora sí a comenzar. La idea es que esta clase del día de hoy va a ser una introducción muy básica a la programación en Python, y para esta programación en Python y para este curso yo voy a estar utilizando una plataforma que me genera como dos notebooks, uno que hace el profesor y otro para los estudiantes. Ustedes están viendo la versión de estudiantes, en donde les van a aparecer ciertos ejercicios, y cuando se pida que ustedes hagan un taller, por ejemplo, y de pronto lo vayan a hacer en grupo, entonces la idea es que colocan su nombre siempre aquí en name. Lo dejé, digamos, esto que estamos haciendo no es una tarea para entregar ya, sino que lo dejo como ejemplo para irles explicando. Entonces ustedes colocan aquí su nombre en name, y acá si lo hicieron en grupo, solo una persona lo envía y colocan los nombres de sus compañeros. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer siempre cuando haya trabajos individuales, pues siempre tiene que estar su nombre. Y cuando además sea en grupo, pues colocan el nombre de sus compañeros y pues solamente una persona enviará las cosas. Cuando ustedes van a trabajar en Python, hay varias maneras de trabajar en ese lenguaje. Ustedes pueden escribir instrucciones directamente en algo llamado la consola de Python, por ejemplo. Voy a hacerla acá, voy a crear aquí. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla? ¿Una terminal? ¿Sí? Sí, listo, gracias. Entonces, la forma más primitiva, y yo lastimosamente he visto que algunos videos y algunos instructores enseñan utilizando esto así, pues es escribir aquí Python así, y a uno le sale aquí un intérprete. Entonces uno aquí puede escribir, por ejemplo, el Hello World, y listo, ya somos programadores de Python porque sabemos hacer un Hello World. Pero pues esto es muy, muy, muy ineficiente en el sentido de que yo, por ejemplo, no estoy guardando las instrucciones que he puesto hasta ahora. Y hay maneras de hacerlo, pero la idea, digamos, de Python es que, y de cualquier lenguaje de programación, es que yo pueda tener como unas instrucciones en un script o en un archivo, le llamamos script de Python. Es un archivo de texto que termina en .py y que yo las pueda reutilizar después. Entonces aquí esto es como una terminal interactiva, no mucho, pero realmente la forma más primitiva es la que pues, no recomiendo, digamos, a menos que uno va a hacer unas pruebas rápidas, pues no recomiendo que la usemos. Un colombiano llamado Fernando Pérez se aburrió de utilizar Python así cuando tenía que hacer cosas como más interactivas, pero tampoco quería hacer ya los scripts, sino que quería ir probando. Él estudiaba en ese momento física, estaba haciendo el doctorado en Berkeley, y el man se diseñó, inventó algo llamado IPython. IPython, pues es una terminal interactiva de Python, por eso el I, y entonces es casi como una terminal, como pueden ver ustedes, pero empieza a ser un poquito más inteligente. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir aquí imports y me sale con colorcitos, que es más útil, no como estaba pasando con el Python de arriba. Entonces puedo importar cosas, de hecho yo puedo aquí
presionar la tecla Tab y él me completa. Todo esto está en la terminal y esto puede funcionar incluso en un computador remoto. Install. Sí, espera. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, profe, Excelente. dio el micrófono, qué pena. Listo, no te preocupes. Yo, ¿por qué utilizo la terminal? Ustedes de pronto están viendo que yo utilizo mucho la terminal y que, digamos, si van a la sala, incluso en la sala tienen X2Go, entonces la terminal no se usa mucho. Eso no es cierto. Ustedes cuando vayan a hacer algún trabajo serio de computación es probable que se vayan a conectar a un clúster y lo más probable es que ese clúster, para ahorrar recursos, solamente permita la conexión por terminal. Uno debe acostumbrarse a trabajar en la terminal. Uno no puede depender de solamente tener ventanitas y de solamente hacer clic, porque si no va a sufrir muchísimo con eso. ¿Listo? Entonces, este funciona, digamos, en la terminal. Miren que puede completar ahí. Entonces yo digo, no, estoy buscando algo que empiece como con lean, space, y ahí me salió. Y miren que hasta me muestra el manual y demás. Entonces es una evolución muy fuerte respecto a lo que teníamos anteriormente en, ¿en qué? Digamos, en la terminal, pero se fue más allá. Y después yo le escribí aquí control D para salir. Voy a poner aquí caster para que ustedes vean lo que yo estoy escribiendo. Miren, voy a colocarle control D. Aquí les están apareciendo los símbolos, control D. Y cuando ustedes ven en una terminal que les salen estas dos opciones, yes o no, ustedes deben escribir la Y o la N. Pero si les sale una entre corchetes, la convención es que esa es la que está por defecto. O sea, si yo le doy enter en este momento, él va a tomar el yes. Entonces le doy enter y ya salí. Esa es la segunda manera, ¿no? De hacer cosas en Python. La tercera manera es escribir los scripts. Entonces, yo simplemente abro un editor, cualquier editor que quieran, puede ser Visual Code, que es muy famoso actualmente, o Codium, que está liberado de toda la telemetría que le mete Microsoft a Visual Code, o Emacs, o Nano, lo que sea. O sea, en este momento, todos los archivos, ya sea de C++, de Python, todos son archivos de texto, ¿sí? Lo que pasa es que terminan en .py o terminan en .cpp, pero todos esos archivos de texto. Y ustedes entonces pueden utilizar cualquier editor, obviamente no Word, ¿cierto? Porque Word no guarda archivos de texto, guarda unos binarios. No utilizar LibreOffice, ¿sí? Es cualquier editor de archivos de texto. Y pues yo escribo como algo así. Esto es un script de Python. Es un archivo que tiene un nombre y que tiene una extensión .py por convención. No es que tengan que llamarse siempre así, pero es una convención simplemente. Todos los scripts de Python van a terminar en .py. Entonces, voy a abrirlo sin ningún tipo ¿qué? De setup. Entonces aquí lo estoy colocando. Esto es un script de Python y Mac ya detectó pues digamos que lo que necesito acá. Yo voy a escribir aquí mis instrucciones, import numpy a snp, xdata igual a np.linspace y le voy a decir que hago en el space desde 0.0 hasta 1.0 en pasos de 0.01, digamos. Entonces esto lo que va a hacer es generarme un arreglo de datos que empiezan en 0, terminan en 1 y van en pasos de 0.01, por ejemplo, ¿sí? Y ya. Y después lo puedo imprimir si lo quiero ver o hacer operaciones sobre estos datos. Lo ideal de esto es que yo acabe de guardar este archivo, ¿sí? Acabé de guardarlo. Y entonces si yo vengo aquí a la consola desde donde lo abrí y lo guardé, lo puedo ejecutar. Le puedo decir script, python script.py. Le doy enter. Hice algún error. Profe, creo que está en IPython. Perdón, ¿me repites, por favor? Que no, el script no está en Python, sino en IPython. Espérate a ver. No, si lo puse en .py. Aquí está, ¿no? En el py print xdata. ¿Será que es que no me deja imprimirlo así tan sencillamente? Digamos, pues pongámosle print xdata de 0. No, este es otro problema.
Profe, y no es el número de pasos. Sí, eso es lo que estoy pensando, tal vez no estoy viendo. Entonces pongámosle aquí que el número de intervalo, sí, de pasitos, de pedacitos que quiero, ¿cierto? Tal vez es eso. Ah, sí, tienes toda la razón, es verdad. Entonces esto sí se puede. Uno a veces cuando maneja, ya le toca manejar varios lenguajes, se empieza a confundir, ¿no? Ahorita últimamente me ha tocado hacer también códigos en Java, entonces está horrible. Bueno, vamos a hacerle eso. Listo. Muchas gracias. No sé quién fue. Anónimo. Muchas gracias. Entonces así yo puedo ejecutar, pero lo bueno de esto es que si este script, por ejemplo, yo lo estoy utilizando para hacer una gráfica de un artículo, entonces el profesor va y me dice a mí, no, es que yo quiero que usted ahora le ponga 50 pasos. Entonces yo le pongo aquí 50 y en principio todo lo demás está igual. Y entonces yo simplemente vengo y lo vuelvo a ejecutar y ya tengo mis 50. Digamos que la idea de estas cosas es que si yo lo tengo en un archivo, yo puedo adaptarlo a nuevos requerimientos, a nuevas cosas, y entonces no pierdo lo que ya hice, como si me pasara en una terminal. ¿Bien? Entonces esta es la idea de los scripts de Python. Lo pueden abrir, como les decía, con cualquier editor. Son archivos de texto. Si yo miro este, el tipo de datos de esto, pues me dice que es un ASCII text. Entonces esto no es que sea un archivo de tipo Py, no, es un archivo de texto que tiene la extensión .py. Las extensiones son muy admiradas en Windows porque dan como ideas de con qué abrirlo, pero nada más. Son extensiones que dan idea de con qué abrir. Entonces, si yo trato de abrir un .py, él tratará de abrirlo con algo asociado o que se haya registrado, como que, oiga, yo soy un programa que me registro para que me abran conmigo archivos .py, ¿sí? Cosas de ese estilo. Pero nada más. El tipo del dato no es la extensión, el tipo de dato es cómo se codificó su contenido. Entonces, en este caso son todos archivos de texto. Entonces, esto se utiliza mucho, pero para enseñanza y también para hacer de pronto a veces algo interactivo, se utiliza algo que va más allá, un poquito más arriba en abstracción, que son los notebooks, que son los que ustedes pues están viendo ahí en el navegador, que también se pueden ejecutar localmente. Esos notebooks permiten varias cosas, permiten tener celdas, esto se llaman las celdas, celdas que, ¿qué? Que tienen texto, eso es en formato Markdown, se llama, y tenemos también celdas que tienen código. Ese código se puede ejecutar aquí con este play, pero no todas las plataformas tienen ese play. Ustedes para que ejecuten una celda, alguien sabe si yo quiero ejecutar una celda dentro de un notebook de Python, si quiero ejecutar una celda de estas, ¿qué debo hacer? Alguien de pronto sabe. Lo que debo hacer es presionar al mismo tiempo Shift Enter. ¿Listo? Entonces yo le doy Run Anyway, le doy Shift Enter. Cuando ustedes lo hacen en Internet, como está pasando en este momento, que está utilizando los recursos de Google, entonces está abriendo aquí una máquina virtual allá remotamente, con cierto RAM, con cierto disco duro. Se demora un poquito la primera vez, pero después es muy rápido. Entonces yo le doy Shift Enter y ahí se ejecutó. ¿Sí? Se ejecutó esta celda y aquí salió pues un chulito. Háganlo ustedes también, por favor, y cuéntenme si tienen algún problema. Simplemente ejecutar acá, Shift Enter. Eso sí es universal. ¿Todo bien? Diego Alfonso Contreras, ¿todo bien? Sí, señor. Listo. Manuel Herrera, ¿sí? Sí, todo bien. Listo. Angie Camargo, ¿todo bien? Sí, profe, pero tengo una pregunta. ¿Cómo sabe ahí, digamos, el programa cuál celda es la que tiene que En el notebook, ir? tú Sí. tienes que colocar tu cursor en la celda. Digamos, mira que yo aquí estoy parado en esta celda y cuando le das clic Enter se ejecuta la celda que está donde está el cursor. ¿Y no hay una forma de hacerlo sin el mouse? ¿Sin el qué? Sin el cursor, sin el mouse. Tú podrías venir normalmente, yo no sé aquí en el Colab. ah, Tú puedes decirle, por ejemplo, que corra todas las celdas, ¿sí? Tú le puedes decir que corre las celdas que están encima mío, o las que yo seleccioné, o las que están debajo mío, ¿sí? Lo puedes hacer así también. Esa sería como la forma de pronto en la que respondería a tu pregunta. ¿Si era eso? Sí, sí, profe. Gracias. Listo. Esa sería como la manera. Eso a veces se hace cuando uno ya tiene un notebook y digamos que yo tengo 30 celdas y voy a ejecutar la 10, pero resulta que las anteriores importan unas cosas que yo necesito en la 10. Entonces yo corro primero las que están atrás y luego sí empiezo a correr la mía y cosas así.
Listo, muy bien. Entonces, eso digamos es la idea de los notebooks, pero los notebooks no todos tienen que estar en internet, ustedes también, y eso es útil, uno siempre debería tener un entorno local para uno poder ejecutar las cosas, entonces también uno los puede ejecutar localmente, y para eso lo que yo les recomiendo, no es lo único, pero lo que yo uso y me ha servido bastante bien, es utilizar Anaconda Python. Eso es una distribución, ahora no solamente es de Python, sino otras cosas, pero principalmente es de Python. A ver, esa distribución permite tener todo el entorno, digamos, de Python con todos sus programas, también trae editores y trae un montón de cosas más. Y además, pues obviamente permite manejar los paquetes y permite pues utilizar localmente un notebook para uno hacer pruebas locales. De todas maneras, eso es mucho más rápido a veces que remotamente. Aunque pues Colab, si uno tiene buen internet, los recursos que le dan a uno ahí en Colab son muy buenos. Entonces, ojo, no vayan a poner solamente Anaconda, porque cuando uno busca así le salen cosas raras. Entonces ponen Anaconda Python y aquí le sale Anaconda Distribution. ¿Listo? Y si ustedes van aquí a Anaconda Distribution, entonces, Products. A veces me pierdo de dónde descargarlo. Entonces aquí está la Anaconda Installers. Y ustedes escogen el instalador que requieran. Normalmente, o sea, es muy poco probable que ustedes estén en 32 bits. Lo más probable es que estén en un computador de 64 bits. Eso ya lleva décadas. Entonces descargan este para Windows. Y para Mac, pues descargan el apropiado, ya sea con M1 o si tienen computadores de procesadores M1 recientes, digamos eso creo que empezó en 2020, late 2020, o computadores Intel. Y para Linux también existen. Bueno, entonces uno descarga una de estas cosas y cuando uno la instala, le instala varios programas. Hay uno que se llama el Anaconda Navigator, que puede ser, digamos, yo nunca lo uso, pero a veces a la gente le sirve como para ver. Seguramente se me va a demorar un poco porque la primera vez que se abre, inicializan los caches y unas cosas y como nunca lo he utilizado, pues ahí está. Entonces, aquí está, este es el Anaconda Navigator. En el Anaconda Navigator ustedes pueden decirle que les instale Visual Code para utilizarlo. Jupyter Notebook, que son esos notebooks que tenemos en Colab, se llaman Jupyter Notebooks. Entonces podemos instalarlo para poder utilizar. Hay otros entornos, hay otros, perdón, otros editores, bueno, IDEs realmente. Está Jupyter Lab, que es una versión moderna del notebook, pero yo prefiero todavía el notebook porque tiene cosas que no han pasado todavía. Jupyter Lab, Spider, que es otro editor, otro IDE también. De hecho, ahí trabaja también una persona que estudió ahí física en la universidad. Y le permite a uno como manejar los diferentes entornos que vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, aquí tengo unos entornos en donde trato de aislar como las diferentes cosas que estoy utilizando. Entonces hay uno para herramientas computacionales, otro para un curso de Data Science y así no sé qué, como para tratar de no mezclar todo en un solo sitio, pero pues no vamos a entrar en detalles, pero esto es buscando como tener computación reproducible en diferentes entornos. La idea es, ustedes pueden instalar Anaconda y con Anaconda ya tienen ustedes, digamos, vamos a venir acá, ya tienen ustedes una forma de instalar paquetes. Entonces le escriben conda install y por ejemplo le pueden poner Jupyter Lab o cosas así. Eso normalmente si descargan esos paquetes gigantes, eso trae absolutamente todo. Ya vieron ahí que pesan como 500 o 600 megas. Y entonces yo localmente puedo hacer esto. Yo puedo escribir Jupyter Notebook en la consola o lanzarlo allá en el Anaconda Navigator. Cuando lo hago en la consola lo estoy restringiendo a este directorio donde estoy parado en este momento. Y miren que me sale una interfaz que me muestra los directorios en los que yo tengo dentro de esta carpeta donde lo ejecuté. Entonces voy a venir a este de Python acá y voy a abrir el intro programming Python. Entonces observen que me abre, básicamente es lo mismo que yo tengo aquí en el Colab que les compartí, porque es el mismo notebook. Miren que sale exactamente lo mismo, pues con otra interfaz un poquito diferente, simplemente porque no es exactamente el mismo sitio. Y yo acá pues también puedo hacer lo mismo, puedo ejecutar, puedo modificar cosas y puedo hacerle cosas acá sin problema. Eh, entonces, digamos que yo les recomendaría que descargaran Anaconda Python y lo tuvieran en su computador para que a veces puedan trabajar localmente. Si no tienen internet, pueden trabajar localmente y digamos que no van a tener ningún problema. Pero hoy pues vamos a seguir utilizando Colab. ¿Ok?
Y yo lo voy a hacer en Colab simplemente para que ustedes, si surge algo y las pruebas que hagamos, pues todos ustedes lo puedan hacer igual y sea reproducible. Es que hay un problema y es cuando, no, que yo utilizo Windows, Linux o Mac, entonces ya tenemos como una división de plataformas. Entonces a veces el error que sale en Windows no sale en Mac o en Linux o intercambiando, ¿sí? Y aparte de eso, entonces yo utilizo Python 3.5, pero yo tengo Python 3.9, entonces las f-strings no funcionan en 3.5, pero sí en 3.9. Entonces empiezan a tener un montón de problemas porque no tienen el mismo entorno de desarrollo. Yo voy a crear una página en un sitio que se llama Binder. Y allí les va a aparecer a ustedes una interfaz como la que tenemos acá, pero en Internet, donde todos tenemos exactamente el mismo sitio de trabajo, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer, digamos, para que después podamos todos reproducir los mismos errores, en caso de que haya problemas. Pero pues, si ustedes están trabajando en su computador y tienen alguna cosita, la podemos mirar. Pero si ya se vuelve como muy específica, nos tenemos que ir a Colab, nos tenemos que ir a Binder y listo. Bueno, entonces eso es un overview de lo que podemos hacer para instalar. Entonces, en resumen, instalen Anaconda Python. Segundo, utilicemos Google Colab por ahora, para que sea más sencillo. De hecho, en este momento no tienen que instalar Anaconda Python, así no tenga Python en sus computadores, pues ustedes ven que ya tienen un entorno aquí listo para trabajar. Preguntas, dudas, comentarios, quejas. Esto ya. Miremos aquí. No hay ninguna pregunta en el chat anónimo. Por si acaso el link ya se los pasé en el chat del meeting. Por si acaso lo voy a volver a copiar. Listo, David, adelante. Sí, profe, pues en eso de Anaconda también hay otros lenguajes de programación, no solo Python. No estoy seguro si Anaconda también incluye R. Em, Habrá que ver. Incluso hay un kernel ahora que se llama Cling, con el que tú puedes meter C++ en notebooks. Es una cosa rara. Digamos, imagínate como un notebook de Python, pero con instrucciones de C++ que uno no tiene que ir compilando, sino que uno va ejecutando. Lo que pasa es que yo no lo uso porque me parece que cuando una persona se sale de Cling no tiene ni idea de cómo utilizar C++. Pero la verdad, yo creo que eso está principalmente orientado a Python, pero Conda como tal, ese comando que yo te mostré en la terminal, está orientado en este momento como un manejador de paquetes gigantesco. Entonces, no solamente instala cosas asociadas a Python, sino también instala cosas asociadas a otros lenguajes como R y cosas así, o paquetes de distribuciones. Lo que tú ganas con utilizar Conda es que puedes hacer entornos, digamos, de desarrollo, pero yo la verdad creo, y es mi impresión, es que está orientado principalmente hacia Python. ¿Cómo, hacia qué lenguaje te interesaría? No, pues digamos, como también vamos a ver, creo que, pues si entendí mal, como que también sé más, entonces de pronto. No. Digamos que los entornos de desarrollo que ya tenemos nosotros están con los compiladores y demás, entonces Anaconda ahí no entra eso. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Tú eras Andrés? No, Andrés es otro, ¿cierto? Sí, Ah, no, yo profe. soy David, profe. Listo. Andrés, Sebastián, cuéntame. Pues, profe, o sea, entiendo que es recomendable utilizar Anaconda y todo lo demás, pero uno puede utilizar su propio entorno de desarrollo. Es que yo, Sí, por ejemplo, claro. estoy utilizando Atom y pues me parece más conveniente porque puedo hacer collabs y puedo tener GitHub y Git ahí mismo. Claro, no, Entonces, pero entonces vamos a diferenciar las cosas. Tú puedes utilizar Atom, tú puedes utilizar Sublime, tú puedes mm, utilizar Visual Code. Esos son como tus entornos de desarrollo, ¿listo? Tus entornos de sí, desarrollo. Pero tú, por ejemplo, si quieres manejar, como dijéramos, environments y quieres manejar paquetes, diferentes distribuciones de paquetes de Python para instalar, ahí es donde entra Anaconda. Anaconda lo que hace es que te maneja todo eso, las distribuciones de paquetes y demás, entonces tú puedes instalar cosas, pero para editar y desarrollar, tú puedes utilizar lo que quieras. Anaconda te instala Spider, pero no es obligatorio utilizar Spider, tú sigue utilizando tu Atom sin ningún problema, ok, o Visual, porque ahí puedes editar los notebooks y si te gusta más, está bien, listo. Anaconda es para que manejes los paquetes. Yo les digo,
tienen que instalar ahora Matplotlib, tienen que instalar Seaborn con tal versión específica. Entonces ahí es donde entra Anaconda. Pero en cuanto al desarrollo como tal, en donde tú escribes y buscas el debug y no sé qué, tranquilo, dale con Ayton, no hay problema, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. ¿Quieres baja? Eso. Baja la mano, por favor, y listo. Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro notebook. ¿Ok? Entonces, si yo le doy doble clic, por ejemplo, a esta primera celda de acá, observen que me sale esto. Before you turn, uno lo que hace es escribir en este lenguaje que se llama Markdown. Y bueno, en Colab le va diciendo a uno cómo se renderiza. Si yo estoy acá, le doy doble clic, me sale simplemente el texto. Y yo le doy Shift Enter y ahí me lo renderiza. Entonces miren, por ejemplo, que si yo le coloco doble asterisco a una frase, queda en negrita. Si yo le pongo, yo puedo utilizar LaTeX, ¿sí? Juegos de LaTeX. eh, puedo colocarle estas backticks para que me salga como en verbatim el texto y cuando lo renderizo, pues me sale de esta manera. ¿Está bien? Entonces, para editarla le doy doble clic a las que son Markdown, a las que son de texto. Y ustedes van seleccionando aquí arriba. Miren, aquí estoy en una celda y aquí sale que es tipo Markdown. Aquí estoy en una celda y aquí sale que es tipo Code. Miremos a ver aquí si también cambia eso. Creo que aquí no permite. Ah, miren. Aquí digamos el equivalente es que si yo le doy aquí un más, me crea una celda de código y si le doy aquí más text, me crea una celda de texto. La idea de estos notebooks es que yo puedo mezclar texto con código y entonces se vuelve muy demostrativo. ¿Sí? Esa es como la idea principal. Entonces vamos a ir ahora sí, por fin, a nuestra introducción. La idea de Python, digamos, ¿por qué es tan popular? Python es muy popular porque es relativamente fácil en su sintaxis, tiene una librería estándar gigantesca y entonces eso que traiga tantas cosas, digamos, desde cero, pues hace que uno pueda desarrollar un poco más rápido. Y para nosotros en particular tiene un ecosistema científico de librerías científicas muy, muy útil, muy poderoso que pues está relacionado con SciPy, con NumPy y demás. Entonces, pongámosle aquí SciPy, Python. Entonces ustedes van aquí a SciPy y aquí les sale, bueno, que SciPy fue la última versión de la 1.9.0, que fue realmente hace poquito. Entonces aquí ustedes pueden ver la documentación y entonces aquí les dice, digamos, qué cosas pueden hacer. De hecho, hay un SciPy Lectures por aquí. Y aquí esto es como un tutorial de SciPy, de todo lo que se puede hacer. Entonces es una cosa chévere para uno aprender todo lo que puede hacer en SciPy. De hecho, yo voy a sacar algunos materiales de acá hacia lo que vamos a utilizar nosotros. Y hay otras librerías como NumPy también, que digamos son el estándar en el que nosotros vamos a utilizar, entonces todo se parece mucho, ¿cierto? Si vamos a la documentación, entonces vamos aquí a los absolutamente newbies. Entonces miren que le dicen a uno cómo instalarlo si utilizamos Conda de esta manera. Si no queremos utilizar Conda, pues con pip lo podemos instalar. Y después de eso simplemente tenemos que importarlo de esta forma. Cuando uno importa esto es como cuando uno se include en C++, que uno trae una librería. Y aquí lo que estamos diciéndole es que no queremos que se llame NumPy, sino que queremos que se llame de ahora en adelante NP, como para no estar escribiendo NumPy por todo lado. Ya vamos a entender un poquito más de esto de los imports. Y entonces aquí le está diciendo a uno qué cosas puede hacer. Estos son puros ejemplos, pero pues NumPy es brutal. Eso es para manejar arreglos de forma muy rápida. La gente en Python tiende a utilizar listas. Eso es muy mala idea. Uno lo que va a utilizar son arreglos de NumPy en la parte científica. Esos arreglos de NumPy son bloques de memoria contiguos como los arreglos de C++ y por eso son muy eficientes. NumPy simplemente es como una interfaz encima de esos arreglos para que uno pueda indexarlos más chévere, más facilito y cosas así. ¿Está bien? Pero en el fondo, la idea de tener arreglos contiguos en memoria de C++ sigue siendo la misma. Eso es lo más rápido que existe. Una lista de Python, en cambio, es un pedazo acá, otro pedazo por acá, es una lista enlazada con punteros. Entonces yo cuando recorro una lista en la memoria, voy saltando en la memoria y tengo ahí pues unas pérdidas en el caché del procesador que hace que eso en general sea lento. Por eso les decía que si ustedes van a hacer trabajo fuerte computacional en Python, no solo es programar en Python y con listas, tienen que saber utilizar NumPy y las cosas que vienen detrás con NumPy. Bueno, entonces volvamos acá. Como les decía, pues Python tiene una librería estándar gigantesca y aquí
vamos a importar uno de los tantos métodos. De hecho, vengan, abramos la librería estándar. Esta es la librería estándar, o sea, esto es una vaina que es brutal, ¿sí? Yo ni siquiera he utilizado, yo no sé, el 10% de esto. Tiene de todo, bueno, entonces tiene unas funciones, digamos, partes numéricas, podemos manejar tipos de datos que son complejos, enteros, flotantes. A uno le enseñan que Python no es tipado, ¿sí? Entonces le dicen, no, usted no tiene, es más chévere que sea más porque usted no tiene que poner el tipo de datos y todo, ay, sí, tan fácil. Eso no es tan cierto. Aquí, de todas maneras, uno tiene que tener cuidado con transformar un flotante o un double en un entero, porque también va a haber overflows, también va a haber problemas de representación numérica. Todo eso sigue pasando acá. Y es muy importante, pues él tiene unas reglas de deducción de tipos de datos, pero últimamente ha habido un retorno pues del tipeo en donde uno crea una clase y tiene que indicarle cuál es el tipo de los datos para que no vaya a haber sorpresas. O sea, definitivamente el tipeo de los datos es algo útil y que protege bastante los códigos. Entonces aquí existen los tipos de datos explícitos, operaciones lógicas, bueno, todo esto es lo normal. Existen estructuras de datos como las listas, las tuplas, los rangos, tenemos cadenas, tenemos diccionarios, ¿sí? Tenemos un montón de cosas, o sea, Python es gigantesco, lo que vamos a ver aquí es muy reducido. Vamos a aprenderlo como en la marcha, el resto de detalles. Tenemos para hacer expresiones regulares, tenemos para hacer interfaces tipo readline con la línea de comandos, tenemos para manejar fechas, tenemos para manejar arreglos, aunque es mejor utilizar NumPy para hacer pre-print, que es imprimir más bonito. Tenemos para manejar, digamos, librerías matemáticas, aunque realmente yo no les recomiendo que utilicen estas, están en el ejemplo, pero vamos a utilizar NumPy, SciPy siempre que vayamos a hacer algo de matemáticas. Tenemos para, digamos, algunas cosas para jugar con funciones o con iteradores, tenemos para movernos dentro del sistema operativo, tenemos para hacer comandos en el sistema operativo, para serializar datos, para trabajar con bases de datos SQL, bueno, SQLite en este punto, para comprimir archivos, para utilizar CSVs, aunque en ese caso mejor utilizar pandas, para hacer cosas de criptografía, encriptar datos o passwords o cosas de ese estilo, para hacer entrada, salida, para manejar tiempos, para procesar argumentos de línea de comandos. Bueno, eso es gigantesco. Para hacer multiprocessing, Python por per se no puede ser paralelo, pero hay algunas librerías que tratan de salir de una limitación intrínseca de Python para poder hacer multiprocessing, sobre todo en memoria compartida, o sea, en una máquina por diferentes procesos, pero todos ven la misma memoria. Networking, para trabajar networking, para trabajar internet, pues digamos, poder mandar correos. Yo, por ejemplo, los correos que les voy a mandar a ustedes después de las notas que son individualizados, utilizan Python para mandar esos correos. Hacer desarrollo web, pues parsear, crear servidores HTML, o sea, mejor dicho, aquí me puedo quedar un montón de tiempo hablando de interfaces gráficas, no sé qué, no sé qué. Eso es gigantesco, ¿listo? Entonces uno lo que normalmente va a ir haciendo es que va a buscar mucho en Google, ¿sí? O sea, esa es la habilidad más importante de cuando uno quiere hacer algo. Pero como les digo, por favor, en esta parte científica, en esta parte de números, siempre tratar de utilizar NumPy, SciPy y ese tipo de cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se está haciendo es lo siguiente. Voy a aumentar un poquito más esta fuente. Esto que inicia con numeral se llama un comentario. Los códigos idealmente, ojalá, deberían tener comentarios que expliquen cosas que permitan entender mejor el código. No poner vainas, digamos, evidentes, como lo que acabé de yo poner aquí, pero por lo que estoy explicando por primera vez. Como acá, digamos, este es un código, ¿qué se me dice? Esto es un código acá en donde yo podría escribir, se declara x igual a 5.2. Eso es un comentario innecesario, ¿sí? Eso es un comentario que no sirve para nada, realmente pues es claro, digamos, de lo que uno está haciendo ahí. Entonces, uno no debe abusar de los comentarios deben explicar mejor el código, decir para qué hace uno algo. Ustedes van a ver que en el momento que están haciendo código entienden todo, pero cuando pierden el contexto, vuelven un mes después a mirar eso, ya no entienden nada de lo que están haciendo ahí. Es donde vienen las buenas prácticas de programación que subyacen a todos los lenguajes. Ahí no es que en C++ yo hago esto y no, y en Python esto otro no. En todos los lenguajes subyacen unas buenas prácticas de utilizar funciones, de no utilizar números mágicos,
de modularizar el código, eso es universal. Entonces, eso les permite a ustedes después entender mejor. Bueno, entonces aquí está este código como un ejemplo y vamos a explicar rápidamente qué estamos haciendo acá. En este primer enunciado, un momentico, en este primer enunciado uno está diciéndole a Python, quiero importar el módulo de matemáticas y lo voy a importar con un alias, con un sinónimo, con un apodo, que es M. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que math es una gran bolsa y en esa gran bolsa de math nosotros tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos librerías matemáticas, seno, coseno, tangente, unas constantes. Esto me lo estoy inventando, no sé si se llama así, pi, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le dicen import, ustedes le están diciendo tráigame todo esto y por favor hágamelo que quede disponible en mi programa. Pero ojo, cuando nosotros escribimos import math as m, quiere decir que si yo voy a utilizar, por ejemplo, esta tangente, yo tengo que utilizarla escribiendo m.tangente. Entonces, a veces vienen personas y hacen una vaina como, no, yo me aburro de estar escribiendo m.tan, m.sin, m. no sé qué, entonces colocan from math import asterisco. Esto es mala idea. La pereza, digamos, nunca puede ser la guía. Esto es mala idea, esto tiene unas, digamos, cuestiones de buen desarrollo por detrás. Porque cuando ustedes hacen esto, from math import asterisco, ustedes lo que están haciendo es quitar, borrar toda esta bolsa, regaron todo en la mesa, ¿sí? Todo esto que nos estaba protegiendo, regaron todo ahí en la mesa. Y entonces ahora resulta que este seno de la función matemática se expuso al runtime, al entorno de ejecución, y puede tener conflictos con un seno que trae por defecto nuestro lenguaje, o con otro seno que yo estoy haciendo que me pidieron hacer para una tarea que tiene una aproximación de Taylor o alguna cosa así, y entonces voy a tener conflictos de nombres, se me van a exponer constantes, se me van a exponer un montón de cosas, y no voy a ser explícito en mi código sobre de dónde viene, por ejemplo, esa función tan, porque como ahora estoy quitando esta primera parte, esta m, perdón, estoy quitando esta m, entonces destruí absolutamente todo ese aislamiento. En programación es mejor ser explícito que implícito. Entonces es mejor ser m.tan, estoy siendo explícito en que este tan viene del módulo de matemáticas. ¿Está bien? Entonces no caigan en esas malas trampas. No sé si ustedes alguna vez, si algunos programaron aquí en C++, han visto en los tutoriales que ponen using name space std. Eso también es una mala práctica. A veces se utiliza que para que el estudiante no tenga que estar escribiendo std cout. Eso no quita tiempo. Pero cuando uno utiliza, sí, digamos que con ese using namespace, entonces el estudiante ya no tiene que escribir eso, sino solo cout. Pero de nuevo, uno no está trayendo solamente a cout, uno está trayendo un montonón de otras cosas del espacio de nombres estándar, incluso unas definiciones viejas que vienen de, digamos que C++ tiene más de 30 años, entonces vienen desde por allá y las está exponiendo. Entonces, de nuevo, estamos usando una mala práctica. Eso es el equivalente a hacer el import asterisco. No se debe hacer y esto no quita tiempo, ¿sí? Esto no quita tiempo. O uno lo que puede hacer es using std.cout, por ejemplo, traerlo explícitamente. ¿Listo? Entonces, si ustedes en algún momento van a hacer códigos, este tipo de cosas parecen bobas, pero esto los va a salvar a ustedes un montón después, cuando tengan problemas. Entonces, por eso, no lo importamos nunca de esta manera. No, no se hace esto. Malo, ¿sí? Pecado, no se hace. Por favor, no correr eso, no ejecutar nunca este tipo de cosas. Si ven un tutorial que diga esto, ustedes lo adaptan, porque no vamos a hacer ese tipo de malas costumbres. Y pues tampoco lo vamos a importar de esta manera, simplemente porque entonces no podríamos escribir m.sin, sino que sería mat.sin, mat.cos, mat.tan, y ahí sí nos podemos ahorrar. Entonces, si lo que les da es pereza, pues impórtenlo como m y listo. NumPy, por ejemplo, por defecto, todo el mundo lo importa como np, SciPy como sp, y así, ese tipo de cosas. Hay como unas convenciones, pandas como pd, simplemente se importan como módulos, pero siguen siendo aislados. Entonces lo que estamos haciendo acá es importar ese módulo a nuestro código para que quede disponible y poderlo usar. Como ven acá estamos declarando una variable que le estamos asignando inmediatamente el valor de 5.2. Entonces Python va a tratar de deducir el tipo de datos de esto, que sería un flotante, pero en este caso es un double de doble precisión.
y se lo asigna a esta variable x, entonces internamente él crea un double al estilo de C++, porque siguen el mismo estándar. Luego llama del módulo matemático la función seno y se le aplica a este x y le asigna ese valor a y. Y luego aquí estamos imprimiendo esos dos valores. Entonces lo que quiero ahora que ustedes hagan es que vengan a esta celda, esta es una celda tipo ejercicio, donde ustedes van a copiar este código, lo van a pegar aquí y lo van a ejecutar. Para que a ustedes eso les funcione, en todos sus ejercicios lo que deben hacer es eliminar esto que está acá. Si no lo eliminan y yo lo ejecuto, miren lo que va a suceder. Al ejecutarlo me va a salir un error. Esto está generando como una excepción, se llama, que es que esto no está implementado. Entonces, obviamente, cuando ustedes ya estén haciendo su ejercicio, lo comenté, lo van a quitar o lo van a comentar y van a escribir su código. Entonces, por favor, cojan este código, cópienlo y péguenlo acá y ejecútenlo y me cuentan qué les imprime. Listo, en el chat están colocando algunos resultados, sale 5.2 y menos 0.88, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Muy bien, a todos les debe salir lo mismo. Listo, les debe salir a todos exactamente lo mismo. El número 5.2, aquí no estamos hablando de precisiones todavía, de con cuántas decimales imprimen ni nada. Y bueno, díganme en este momento si alguien tuvo algún problema. Levante la mano. Aquí todavía no hay preguntas. Listo, parece que nadie tiene problemas. Espero que sea verdad. Entonces, eh, digamos que este código era un ejemplo, sencillamente, de lo que podemos hacer. Yo también lo voy a resolver, entonces voy a ponerlo acá. Listo, y entonces aquí me salen esto. Entonces miren que la función print imprime como el primer argumento, que es este 5.2. Yo le pongo una coma y le pongo otro argumento, y pues yo puedo con comas ir colocando más cosas. Pero ahorita vamos a aprender una manera más, digamos, más práctica de imprimir este tipo de elementos. Ustedes utilizaron la función sin, por ejemplo, sin saber en qué unidades funciona, ¿no? Entonces, yo voy a mirar acá, vamos a buscar. Entonces, Python, Math, sí, yo les recomiendo que traten de buscar siempre en, ¿en qué? En inglés les va a salir mucha mejor documentación. Entonces aquí dice, math.sin retorna el seno de un número. Y entonces, ojo, si su número está en grados, en degrees, ustedes tienen que convertirlo utilizando radianes. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que entonces este argumento de x viene en radianes. Eso es muy importante saberlo, ¿sí? Hay muchas veces las personas creen que eso está en grados y entonces que si le ponen 60, él entiende que eso es grados y eso no tiene sentido. Él entiende que son 60 radianes. Entonces es importante ver esa documentación y ustedes incluso aquí dentro del notebook también podrían ponerle así, m.sin y le ponen un símbolo de pregunta. Y entonces aquí les sale un docstring que les dice retorna el seno de x medido en radianes. Le pueden cerrar o le pueden escribir, por ejemplo, help, y aquí les sale también la ayuda, el mismo, digamos que en la ejecución por defecto por debajo. Cualquiera de esas dos cosas les puede servir, entonces por favor también aprender a leer la documentación, que eso es una de las habilidades más importantes que pueden tener. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Van a hacer exactamente lo mismo, pero van a tratar de hacerlo con NumPy. Es decir, van a tener que buscar cómo se busca el seno de NumPy. En vez de importar math, van a importar NumPy, ¿cierto? Y van a ver cómo se escribiría esto utilizando NumPy. Y para eso vamos a hacer el primer breakout room para que ustedes empiecen a trabajar en grupos. Ojalá que queden, bueno, esto va a ser al azar, entonces no sé si, pero lo más probable es que queden mezclados con personas que ya medio saben programar o saben Python. Una persona de una vez comparte la pantalla y los otros empiezan a decir, no, es así, es así, no sé qué. Listo, este no va a ser de entrega en este momento, simplemente es como de trabajo en los grupos. Entonces, en este momento tenemos experiencia 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27. Listo, entonces vamos a hacer los breakout rooms. 27, vamos a hacer que tenga 3, 4, digamos que si son día 7, por ahí quedan día 4. Entonces, y ahorita se si de pronto se necesitan más, porque me estoy contando a mí. Van a ser completamente aleatorios.
y ahí se van a ir conociendo entre ustedes. Entonces, miren, esto de los breakout rooms aquí funciona muy sencillo. Yo cuando le dé open, Teams, automáticamente ustedes no tienen que hacer nada. Teams los va a mandar allá, ¿sí? A cada uno al breakout room que quedó asignado. Van a tener allá otro meeting donde van a poder compartir pantalla, hablar entre ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego yo voy a cerrar los breakout rooms y entonces Teams los va a volver a traer. Ustedes no tienen que hacer nada, ni para ir allá, ni para volver. No se asusten ahorita que se les cierra esto y ay, me sacó. No, precisamente estamos yéndonos como a unas salas de trabajo virtuales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto. Voy a dejar acá a este primer grupo para que trabaje acá mismo y quede grabado. Y a los demás sí los voy a ir mandando. Entonces, Open Room. Y nos vemos. Tienen apenas 4 minutos para hacer esto. Y después hago que alguno de ustedes presente la pantalla. Entonces vamos a ver. Listo, ya empezaron a irse. Listo. Y los que quedaron acá, Jesús, John, Santiago, Daniel, deben trabajar aquí. No los voy a aislar para que queden grabados. Entonces pilas con lo que digan porque están quedando grabados. ¿Entendido? Listo, profe. Entonces, ya Nicolás, si quieres, comparte una vez la pantalla. Sí, ahí voy. Y empiecen a trabajar. Ya saben, es hacer el mismo código pero con NumPy. Pues yo busqué esto. Y acá pongo como ejemplos de que Yo también busqué eso simplemente, mismo. sí, creo que, pues, yo lo escribí así y creo que ya, no sé si, Yo lo dejé, pero con M. Solo bueno, cambian sí, un país para acostumbrar. sí, al fin y al cabo es solo el nombre, ¿no? Sino que entiendo que Aunque no lo he ejecutado. es general que usen NP, por ejemplo, acá usan NP también. A ver, entonces sería. Si quieren, pueden ir viendo ese manual que tienen ahí abierto para que vean todas las otras cosas que hacen NumPy y tratar de entender si este seno funcionaría de la misma manera que el otro seno, el de la función matemática, o si es diferente. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una pregunta, ¿dónde está la documentación de MAD? Es que encontré una página, pero no, ¿alguno tiene la documentación? Disculpa, ¿me repites? ¿Dónde está la documentación de MAD? Te toca buscarla así como yo la puse. Digamos que puedes poner Python, Math, Sin. Hay una nueva pestaña. Era esta, es que no estoy Eso, ahí está seguro. Mathematical Functions. Y ahí busca el seno. Ahí darle clic si quieres a la derecha donde dice Trigonometric Functions. A la izquierda, perdón. Derecha. Ahí, eso. Y ahí está el seno. Entonces ya, retorna el seno de x en radianes. Pero que, entonces la clave, lo que quiero que vean ustedes es que esa x es como un número, ¿cierto? El seno de x en radianes, no dice nada más. En cambio, en Ujú. el manual Pi dice otra cosa. Sí, dice array like. Exacto. Entonces ya ahorita vamos a discutir de eso. Voy a cerrarlos a ver cómo les fue. Ya les mandé el anuncio y close room. Si quieres, sigue compartiendo
tu pantalla, no la vas a cerrar. Listo, Voy a profe. aprovecharme la pantalla tuya. Estaba aquí mirando Listo, ya lo volvimos. de Matt y Hola, Santiago. Ah, Entonces, miren, chicos, si en este momento, en este ejercicio, se demoraron más en hacerlo, ¿sí? Les costó lo que sea, no pasa nada. Eso está bien, eso es lo que uno espera, que se demoren un poco la primera vez. Pero recuerden, siempre que hagamos estos trabajos en grupo, de una. Yo comparto pantalla y arrancan a trabajar. Eso no se pongan a demorarse ahí en nada de eso. Y pues bueno, mm, primera pregunta. Levanten la mano quienes sí lograron terminar y escribir la versión. Así hubiera sido un grupo, levanten la mano los miembros del grupo. Todos. Listo. La gran mayoría lo logró. Muy bien. Listo. Casi que todos, básicamente. Muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones. Entonces bajen la mano. Y ahora, digamos, el grupo que se quedó, yo les pedí que buscaran los manuales de ambas cosas. Entonces, John Nicolás, por favor, vea al manual de la función mat. Entonces él ¿Es la esto? encontró, exacto, y ahí dice que mat retorna el seno de x en radianes, y no dice nada más, o sea, ese x parece ser un número, ¿listo? Mientras que si vas al de NumPy, resulta que NumPy dice que x es un array like. Resulta que NumPy funciona, pero digamos orientado hacia arreglos. Uno le puede mandar un número y funciona bien, pero él lo que espera es que también le mandemos un arreglo. Y si uno le manda un arreglo a NumPy, ¿qué significa el seno de un arreglo? La función seno aplicada a un arreglo. ¿Qué significará eso? Lo que significa es que le saca el seno a cada elemento. NumPy está orientado a ese tipo de cálculo, como por componentes. No lo olviden, por favor, por componentes. Entonces, cuando yo le saco con NumPy el seno a un arreglo de NumPy, él le saca el seno a cada elemento. Y así son todas las operaciones en NumPy. Y pues tiene muchas más cosas por detrás, pero lo más fundamental es eso, que NumPy está orientado a trabajar en arreglos, ¿listo? Aquí funciona bien, pero si yo tengo arreglos, pues no me va a servir la función matemática, sino que va a necesitar es la función de NumPy. ¿Alguna pregunta acá en este momento, en este ejercicio? Yo lo voy a hacer aquí rápidamente, ya les voy a compartir la pantalla. Profe, el computador no devuelve ceros, ¿cierto? Señor, El computador devuelve ceros porque yo ponía como seno de 180 y así y no. hagamos esa prueba. ¿Quieres mostrarnos la pantalla, por favor? Ah, bueno. Eso es lo que ustedes también deben hacer como programadores, tratar de dañar las cosas. ¿Ya es cierto? Pero pregunta, ¿seno de 180 como radianes o como grados? Exacto, eso es Con lo que grados, quiero ver. pero yo los convertí a radianes. Dale, dale. Entonces, np.radians te convierte esos 180 grados en radianes, ¿cierto? Y luego te lo coloca. Entonces, mira, ese ejemplo es buenísimo. ¿Puedes aumentar un poquito la fuente, por favor? ¿Por qué no le está saliendo cero? ¿Por qué seno de 180 no es cero? Por la aproximación de pi. Primero que todo, o sea, bien, Oscar, lo primero es la aproximación del número pi. Ese número pi que tenemos ahí no es el número pi exacto. Entonces, pues no nos va a salir el número, el seno de pi exacto, el matemático. Vamos a tener ese número muy cercano. Pero ¿por qué sale ese número 10 a la menos 16? ¿Alguien sabe? Es como el mínimo número que botará el computador, ¿no? Bueno, este. Exacto. O sea, estamos hablando de números de precisión double. Eso es lo mismo en C++, en Python y demás. Si ustedes vieron C++, pues ya saben, digamos, ese numerito porque es especial. Esa es la máxima resolución que tienen los computadores en el estándar IEEE 754 para distinguir números, ¿sí? Digamos de tipo de precisión doble. Son del orden de 10 a la menos 16. Entonces, el 0 o 10 a la menos 16 es básicamente lo mismo. Ustedes no pueden esperar. Aunque en un double yo puedo representar un número como 10 a la menos 300, realmente la precisión relativa está alrededor de 10 a la menos 16. Entonces, por eso es que el computador aquí nos está arrojando un número que ustedes ya pueden considerar que es prácticamente cero, ¿sí?
comparado con 0, pues matemáticamente el 0 es 0, y este número podrá estar alejado infinitamente del 0, porque hay infinitos números entre 0 y 1.22, no sé qué, por 10 a la menos 16, pero computacionalmente esta es la mejor precisión que podemos obtener. Y esta es otra cosa, por esas razones que yo veo muchas veces los estudiantes comparando flotantes con igualdades exactas, escribiendo x igual a 0. Si ustedes hubieran puesto, perdón, si hubieran puesto, digamos aquí un if, y igual a 0, eso jamás les daría true. La probabilidad de que eso pase es muy baja, porque cualquier número que sea 1.10 a la menos 16, 10 a la menos 16, 10 a la menos 16, pues no les va a dar igual a 0. Por eso es que uno nunca, ni en C++ ni en Python, es que todo eso es subyacente. Uno nunca debería comparar números flotantes con igualdades. Uno lo que debe hacer es con desigualdades. Si mi número es menor a cierta precisión relativa, lo acepto como si fuera 0. Cosas de ese estilo. ¿Está bien? Entonces eso todavía ocurre y pues ahí es donde nos aparece. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Andrés Felipe. Listo, profe. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, estos fueron ejemplos muy sencillitos, pero ojo porque con NumPy entonces estamos ganando como mucho más de lo que nos estamos dando cuenta. Traten de acostumbrarse a utilizar NumPy constantemente. Aquí está lo de la ayuda, cómo podemos buscar ayuda, ¿sí? Entonces yo le pongo aquí help NP. Le estoy pidiendo ayuda para todo el módulo de NumPy. Y otra cosa importante, miren lo que acabo de hacer. Estoy en unas celdas que están después de otras celdas que ya ejecuté. Yo importé NumPy por acá, pero aquí yo no importé NumPy. Resulta que el estado de estas celdas es compartido. Todo lo que yo haya ejecutado antes está disponible para ser ejecutado después. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque no tengo que volver a importar NumPy en cada celda. Entonces eso simplifica muchísimo el notebook. Pero es malo porque si yo llego y cambio después algo por aquí arriba y no vuelvo a ejecutar las celdas que estaban debajo, tengo un estado como inconsistente. Entonces hay que tener cuidado un poquito con eso. Aquí yo busqué es que la ayuda de NumPy y me sale un montón de cosas que puede hacer NumPy y un montón de funciones, como pueden ver. Pero pues esto es gigantesco, entonces déjenme ver, yo si aquí, como no utilizo casi nunca el Colab, no sé cómo reducir esto, lo voy a borrar. Listo. Entonces ahora digamos que quiero hacerles una pregunta. Voy a hacerles un quiz aquí en el chat anónimo. Para saber si debo acelerar o si debo mantenerme más o menos como estamos haciendo. ¿Cómo está la velocidad hasta ahora de lo que estamos viendo? Muy lento, normal o incluso muy rápido. Porque una persona que la primera vez esté viendo puede ser que le parezca esto un poco rápido. Entonces, por favor, ¿qué pasó? Ahí está. Por favor, respondan al quiz, igual les voy a poner el enlace. Digamos, normal quiere decir que siga a la velocidad que voy. Espero que haya personas que digan que va muy lento porque son personas que de pronto ya saben, entonces, esto ya me lo sé, esto no va, sino que como nos toca ver, hay personas que no han programado todavía en Python, entonces para que se vayan familiarizando. Listo, 10 segundos más. 3, 2, 1, 0. Listo. La mayoría dice que va normal, algunos muy lento. Ahí sí me disculpo, me toca es mirar a estos que van muy rápido. Hay uno que votó que va muy rápido, entonces, pero la mayoría dice que va normal. Entonces, de todas maneras, trataré de explicar un poquito más algunas celditas o algo así. Y me disculpo con los que vamos lento. Yo sé que vamos lento para los que ya saben algo de Python, entonces me disculpo, sino que es para tratar de traerlos a todos como al mismo punto. Bueno, ¿cómo podemos imprimir y leer hacia o desde la consola? Esto no es que lo haga uno mucho, realmente uno no debería estar pidiendo información. Uno no hace un script y entonces dime cuántos datos quieres y ahora cómo quieres que los pinte y no sé qué. Eso de pronto si uno quiere que le hable el computador, ¿sí? Pero si uno quiere que le hable el computador, uno puede. En Emacs hay un psicólogo, si alguna vez quieren consultarlo. Entonces,
Digamos que acá esto es simplemente un ejemplo de cómo puedo leer cosas de la pantalla o escribirlos a la pantalla, pero es una introducción a algo que se llama las F-strings. Realmente ese es el objetivo de esa sección. ¿Cómo pueden leer ustedes cosas desde la pantalla? Entonces, para eso utilizamos la función input. La función input lo que hace es imprimir un mensaje y esperar una respuesta a ese mensaje, ¿sí? Y cuando uno le da una respuesta a ese mensaje, la función input lo lee y se lo va a asignar a la función, a la variable var, en este caso. Ojo porque lo convierte en una cadena. Entonces, si uno necesita que esto sea un número, entonces uno tiene que transformarlo en un número. Entonces aquí después salen dos mensajes, uno que les está escrito var, y aquí sale otro mensaje que es como muy parecido, pero no es igual. Vamos a ejecutar primero esto. Yo le doy Shift Enter, entonces miren que me salió please write something. Entonces aquí lo puse, le voy a escribir something para hacerle caso, porque me tengo que escribir a something. Y entonces le di Enter, y él me dijo, you have written something, you have written something. Las dos cadenas que se imprimieron acá imprimieron lo mismo. Ejecútenlo ustedes y van a observar que pasa lo mismo. Obviamente no tienen que escribir something, sino cualquier otra cosa. ¿Listo? Entonces les debió haber salido algo parecido, pero hay una diferencia entre lo que tenemos acá y lo que tenemos acá. Esto que tenemos aquí arriba es la forma normal, típica de imprimir, en donde yo llego y simplemente le digo, oiga, coja esta cadena y súmele esta otra cadena. Recuerden que la función input nos retorna cadenas. Entonces simplemente concatené dos cadenas y por eso es que me sale pues esto que tenemos acá. Pero esto que está aquí abajo se llama una f-string. Las f-strings empiezan con una f antes y uno lo que hace es que internamente dentro de la f-string referencia a las variables que quiere imprimir. Y esto le ahorra un montón de formateo cuando uno está imprimiendo cosas en Python, ¿sí? Yo incluso puedo ponerle aquí con cuántos decimales, si fuera un número, llamar funciones, o sea, puedo hacer un montón de cosas. Entonces es una nueva manera de imprimir, es mucho más corta. Antes, por ejemplo, se utilizaba algo así como que poner aquí un 0, y entonces después yo aquí ponía el var, y bueno, hay un montón de formas de formatear las cadenas. Realmente la forma actual es utilizando las f-strings. Miren que da exactamente lo mismo. Aquí lo que se está haciendo es reemplazar var por el valor de la variable var. Él entiende que esto que está aquí entre corchetes se refiere a una variable que está declarada en el entorno, que en este caso pues es var. Si ustedes quieren aprender más de las f-strings y vamos a ir utilizándola, simplemente pueden ir aquí a la documentación de una página web que me pareció como bastante útil. Entonces estas f-strings las vamos a utilizar mucho. Mírenlas aquí abajo en acción. Tenemos una función, un número llamado x. Tenemos otro número llamado, llamado y que tiene valor 2.34, entonces este primero probablemente sea un entero y este segundo sea un double. Y vamos a imprimir de una de las formas típicas que se llama en Python normalmente. Entonces uno le pone x igual, pone un modificador de formato, un tag, y igual otro modificador de formato, y igual otro modificador de formato, y luego lo ponemos porcentaje, y luego ponemos el x, el y y el y. Entonces este x que está acá se reemplaza aquí en este primer campo, este segundo y en este segundo campo, y este tercer y en el tercer campo. Esa era la forma de imprimir antes. Y esto es lo que está haciendo, es decir, este x es un entero, un decimal entero, imprímamelo con 4 espacios, ¿sí? Ese 4 es con 4 espacios, y llénemelo de ceros cuando el número no sea más grande que esos 4 espacios. Esto lo que está diciendo acá es, esto formatéemelo como si fuera un flotante con una sola cifra decimal. Y esto que está acá es, escríbalo en notación científica con 20 espacios disponibles y con 16 cifras decimales. Esa es la forma anterior de hacerlo. Entonces tengo que repetir el X, el Y y el Y, ponerle formatos y demás. Esta es la forma de hacerlo utilizando f-strings. X igual, y aquí le pongo X, y le pongo el formato aquí mismo. Le pongo un 2 puntos, 0, 4E. Y, 2 puntos, punto 1F. Y, 2 puntos, ta, 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 ta. Es más, hay una magia. No estoy seguro si me va a funcionar, pero ya la miramos. Voy a hacerle Shift Enter, y ustedes van a ver que sale exactamente lo mismo, ¿listo? Sale exactamente lo mismo en los dos casos, pero es mucho más claro y más reducido utilizar las f-strings. Déjenme, yo miro acá, yo no sé si esto funciona en esta versión. No, aquí no funciona. Entonces dejémoslo así como está. Córranlo ustedes y pues van a darse cuenta que les da ese tipo de situaciones y pues simplemente lo introduzco para que ustedes puedan ver cómo imprimir utilizando f-strings.
Entonces ahora lo que quiero, va a haber otro ejercicio y es que ustedes van a tener que escribir, van a tener que resolver esto que está acá. Tienen que imprimir la suma de estos dos números utilizando 5 decimales que se llene de ceros y en un campo que tenga 10 espacios. Entonces ya saben, tienen que borrar el Rise Not Implemented Error y colocar ahí su código. Este sí lo van a tener que enviar. Vamos a hacer otra vez breakout rooms y los voy a volver a crear completamente aleatoriamente porque quiero que empiecen como a conocerse entre ustedes. Y lo que vamos a hacer es que voy a crear un assignment en Teams y en ese assignment ustedes, una persona por grupo, simplemente va a copiarme la foto, un screenshot de los integrantes del grupo y también pues me tiene que indicar quiénes son los integrantes del grupo, ¿sí? Pueden ahí editarla, escribirle los nombres y ya. Entonces van a resolver este problema. Yo estaba ocultándolo porque pensé que tenía aquí la solución, pero no, aquí no está la solución. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto. Eso es lo que tienen que ustedes resolver. Voy a ir acá, voy a ir a los breakout rooms, voy a borrar estos breakout rooms, remove, y vamos a crear unos nuevos que queden más o menos de acuerdo. Esto es muy sencillo, van a tener muy poco tiempo, apenas 5 minutos para hacerlo, y lo único que tienen que hacer es tomarle una foto ¿a qué? A la solución, con la ejecución, tienen que poner tanto el código como la ejecución ahí debajito, y anotan también en la celda, colóquenlo como comentario aquí, como comentario, ya, así es mejor. Colocan aquí los nombres de los integrantes del grupo, apellido, nombre, apellido, nombre, apellido, nombre. Profe, una pregunta. Cuando dice que con un campo de 10 espacios, ¿es entre número y número tienen que haber 10 espacios? No, es esto de acá. Mira que aquí yo le puse un campo de 20, de 20 espacios. Entonces, simplemente es un campo total de 10 espacios. Mira, por ejemplo, acá este 5 se le dijo que tenía un campo de 4 espacios, 4 espacios disponibles para imprimir allá adentro Ah, y que ok. llenara de ceros. Entonces, mira que el número 5 lo imprime como 0005. ¿Listo? Ah, ok, listo, profe. Muy Gracias. bien. Ya están abiertos todos, entonces se van a ir ahora sí todos a trabajar allá. Tienen apenas 5 minutos, yo voy a ir creando el assignment y les va a aparecer a ustedes. Ojo, no lo tiene que enviar todo, sino solamente una persona por grupo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta antes de irnos para allá? Profe, no me quedan muy claros los formatos. ¿Los podrías Ujú. volver a explicar así rápido, por favor? Sí. Ajá. Entonces, mira, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que tenemos, vamos a ponerlo aquí, tenemos 4 espacios disponibles para el número. Si sobra, si el número es más pequeño que esos 4 espacios, se rellena con ceros, como lo puedes ver acá. ¿Sí lo ves? Que el 5 se rellenó con ceros, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y eso es todo. Y que hice un decimal. ¿Qué significa, por ejemplo, este que tengo acá? Este. Este que tengo acá. Este significa lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuántos espacios? Dime tú. Disponibles. 20. 20 espacios. ¿Se Sí. rellena con algo? No, no sé. No, no se rellena porque mira que el 0 viene antes del especificador del espacio. O sea, tenemos que haber puesto un 0 aquí para decirle que se rellenara con ceros, si sobra espacio. Ok. O sea, si le pongo 0, 2, 0, significa rellenar con ceros. Y hay Ajá, 20 espacios. Ok. cierto. ¿Cuántos decimales? Mm, Es lo que está después del punto, ¿listo? después del punto. Ok, ok, ok. 16 decimales. Y la E quiere decir que no lo imprima como un número flotante normal, sino en notación científica. Notación científica. ¿Y en el anterior la de qué significaba? Decimal. Ok. ¿Más claro? Sí, ¿Así? profe, gracias.
Listo, entonces Y espérense. profe, el ejercicio, qué pena, ¿es con las F-strings o con ambas Sí, versiones? con F-string, solamente con Ok. F-string. Ya les voy a copiar esto en el chat, ya con eso digamos que con tu pregunta le ayudaste a todo el mundo. Ya se los copié en el chat. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, nos vemos y ya voy a poner el assignment y lo tienen que enviar ahí. .010.5. A ver. Ah, sí. 1, 2, Listo. 3, 4, 5. Sí, sí, sí. Eso era Ya lo que volvimos. falta. Está terminando de cerrar los breakout rooms. Ay, pero madre. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Hubo algún problema? Adelante, Oscar. No, nos fue bien. ¿Listo? Andrés Felipe, ¿vas a decir algo? No, señor, disculpa. Ah, no, no hay problema. Listo, muy bien. Entonces, ya ustedes debieron haber enviado eso los assignments. Yo ahí lo reviso. Yo le puse un minutico más. Yo les voy a mostrar. Aquí tengo abierto la versión, digamos, de profesor del notebook. Entonces, yo lo resolví de esta manera. Voy a ponerlo aquí grande. Yo lo resolví de esta manera. Hay muchas maneras de hacerlo. Ustedes se van a dar cuenta que uno puede programar de muchas formas. Yo simplemente lo hice así. Cogí en mi F-string y le puse X más Y porque recuerden, podemos hacer operaciones, llamar funciones y demás. Y le dije que se llenara de ceros, que utilizara 10 espacios y se imprimiera con 5, ¿con 5 qué? Con 5 decimales. Puede haberle puesto la F aquí para especificar, pero por defecto sabe que estos son flotantes. Y ya, entonces me sale este numerito así como lo tenemos acá. Déjeme ver si esto está bien, lo voy a correr de nuevo. Ah, no, esta sí es la verdadera solución. Esto que les estoy mostrando es falso. Miren, tenía un errorcito en mi solución. Esta sí es la verdadera, no mentira, esta no es. Esa sí es la verdadera solución con la F. Y les tiene que haber salido 0027.90000. 5 decimales, está relleno de ceros para los 10 espacios en total que se le está dando. ¿Sí les dio algo así o no? Sí, profe, y nosotros colocamos también la impresión de las X y de las Y con Ah, ok. las mismas características. Listo, no pasa nada, está bien. ¿Alguna pregunta en este punto? Ninguna, listo. Entonces vamos a seguir. Los lenguajes de programación en general, de hecho me voy a venir por acá. Los lenguajes de programación en general tienen, digamos, unas estructuras básicas que todos deben tener para que uno pueda programar apropiadamente y pueda escribir algoritmos que sigan ciertas instrucciones. Un lenguaje de programación al final es como una gramática que uno tiene que seguir para poder especificar instrucciones que el computador las entienda, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces, dentro de esas instrucciones fundamentales, en cualquier lenguaje de programación, uno necesita tener pues, las variables, ¿cierto? Cómo declarar las variables. Uno necesita tener estructuras de selección, como los if, else, etcétera, para seleccionar bajo ciertas condiciones hacer una cosa u otra. Repetición, como los for, los while, etcétera. Y funciones. Eso es como lo más básico posible que debe tener un lenguaje de programación para que bajo el paradigma, digamos, que nosotros hemos programado, pues podamos como poderlo utilizar y modularizar y hacer cosas interesantes.
Hay otro par de cositas extras que pueden haber que son como las estructuras de datos, digamos los arreglos, ¿listo? Y hay otras estructuras extras que traen ahora las librerías estándar porque son necesarias en programación. Si el lenguaje tiene programación orientada a objetos como C++, como Python, entonces las posibilidades de utilizar programación orientada a objetos, C++ además trae templates, genérico y un montón de cosas más. ¿Y qué más se diría que se necesita acá como básico? Esto, digamos, es como lo más básico que deben tener los lenguajes de programación para que uno pueda, sobre todo en este nicho científico, pues básicamente trabajar en esos lenguajes. Entonces, nosotros hemos visto lo de las variables, vamos a ver lo de las estructuras de selección, repetición y funciones, y en la próxima, estructuras de datos y arreglos. Aprovecho para hacer un paréntesis porque hay que hablar de algo. Ustedes saben que este próximo fin de semana es festivo, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí es o no es? ¿O estoy Sí, mal? señor. Sí, señor. Eso. Entonces, eso nos mata muchísimo la clase porque entonces nos veríamos de viernes a viernes. Como les había hecho en la primera clase, yo voy a grabar un video como si la clase se hubiera hecho y se los voy a compartir para que ustedes la tomen cuando quieran. ¿Listo? De esa manera no nos vamos a atrasar, pero tampoco los quiero obligar como que nos vamos a ver el sábado, nos vamos a ver no sé qué. No, digamos que eso tampoco tiene sentido, ¿no? A veces en esas excepciones uno pues también debe como utilizar la asincronía y lo virtual a su favor, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Yo les grabo la clase y ustedes pues yo les avisaré con tiempo y si les dejo una actividad con tiempo y todo eso normal para que no nos vayamos a atrasar, ¿listo? Eso es lo que voy a hacer. ¿Está claro? Sí, señor. Listos. Ahí lo dejé grabado y todo por si acaso. Entonces, estructuras de selección. El if, else. El if es haga esto si se cumple esta condición. If else es haga esto si se cumple y si no se cumple haga esta otra cosa. Y uno los puede anidar y hacer un montón de cosas ahí por detrás. Por ejemplo, aquí estoy definiendo una variable y esta variable pues es m igual a 5 y entonces le estoy diciendo si m es menor que 1, entonces miren la sintaxis, sobre todo para la gente que viene de C++. Aquí no se utilizan los corchetes en Python, sino que se utilizan son los espacios. Cuando yo pongo estos espacios acá, yo estoy indicando que estos statements que están aquí, todos los que sigan, están asociados a este if. Solo hay uno en este caso, pero aquí se utilizan son los espacios, no las llaves. Y los ifs además tienen el 2 puntos para indicar cuándo terminé de colocar mis condiciones. Y no se acostumbra a ponerle aquí paréntesis. Solamente cuando sea absolutamente necesario para especificar, digamos, alguna preferencia, alguna precedencia importante en la condición. En este caso es muy sencilla, entonces no. Entonces le estamos diciendo, si si m es menor que 0, por favor imprima str de m más is smaller than 1. ¿Por qué será que tuve que hacer esto? Primero, porque como m es un entero, tengo que convertirlo en cadena para poderlo sumar a otra cadena y que me lo imprima. Pero sobre todo es porque no estoy utilizando fstrings, entonces, hombre, utilicemos fstrings. Entonces aquí podríamos colocar m is smaller than 1, ¿sí? Y queda mucho más claro y él mismo se encarga de hacer el casting a cadena. Aquí le estoy diciendo, si si 1 es menor o igual a m y es menor o igual a 4, no tenemos que hacer el AND, se pueden poner los dos al mismo tiempo. Entonces, si está en ese intervalo, voy a reescribirlo. Ese yo tenía esto viejísimo, entonces tuve que adaptarlo. Entonces, aquí le vamos a decir m está entre 1 y 4. Else, voy a adaptarlo de nuevo. Else imprima esto. Entonces, miren lo que estamos diciendo. Si n es menor que 1, diga m es menor que 1. Si m está entre 1 y 4, diga m está entre 1 y 4. Eso es un else if, se escribe como el if. Si no, estos ya son todos los otros casos, pues evidentemente m es mayor que 4. Si yo lo ejecuto, pues me va a salir 5 es mayor que 4. Y esa es la manera en la que uno que escribe if o if else o if elif o if elif else y ese tipo de cosas. Esa es la sintaxis en Python. Y uno también pues puede comparar y sacar valores lógicos de diferentes comparaciones. Por ejemplo, aquí estamos diciéndole, hay muchos operadores lógicos, buscar el tutorial, buscar el manual.
2 es igual a 3, él me dice, no, eso es falso. 2 es igual a 2, eso es true, y 3 es mayor que 9, esto es falso. Y como estamos utilizando el operador AND, entonces tenemos verdadero, AND, falso, eso nos va a dar falso. Podemos comparar listas también, aquí estamos utilizando listas sin saber qué son, pero pues son dos elementos en una lista. Y él compara elemento a elemento, entonces 2 es igual a 3, falso. 3 es igual a 2, falso. Y falso con falso, pues es falso. 2 es igual a 3 y 2 es igual a 2, entonces miren, 2, este 2, ¿es igual a este 2? Sí, eso es true. Pero este 3 es igual a este 2, no, eso es falso. Entonces, true y false nos da, cuando son con y, nos da false. Y finalmente aquí tenemos 2 es igual a 3, 2 es igual a 3, entonces 2 sí es igual a 2, 3 es igual a 3, entonces eso sí nos salió true. ¿Listo? Entonces ahora viene otro ejercicio que es para leer un número e indicar si ese número es par o es impar. Entonces, leer el número de la pantalla utilizando input y imprimir el mensaje. Si el número es par, imprimir el número es par. Si el número es impar, imprimir el número es impar. Ese es el ejercicio. Y lo vamos a hacer otra vez en unos breakout rooms. ¿Queda claro cuál es el ejercicio? ¿Qué deben hacer? Profe, una pregunta. Sí, dale. Se puede usar el porcentaje para el residuo de la división, ¿cierto? Exacto, muy bien. Y escribamos acá lo que estás diciendo. Cuando ustedes utilizan, hay un operador que se llama el operador módulo. Ese operador módulo está calculando precisamente el residuo. Entonces, si yo hago módulo 3, si yo coloco m módulo 3 y eso me da 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el residuo de m con 3 es 0, o sea que m es divisible por 3. ¿Listo? Entonces no hagamos esto así, sino escriban el código, no nos vayamos a breakout rooms, escríbanlo ustedes y ya ahorita probamos la solución a ver cómo la hicieron, a ver si les da bien. Tienen ahí 2 minuticos para que lo hagan. Utilizando el operador módulo. Listo. ¿Cómo les fue? ¿Algún problema? Bien, profe. Listos. Entonces, aquí les voy a mostrar la solución para que podamos comparar. Y aquí nos sale entonces, leemos el número, ¿cierto? Pero, muy importante, tenemos que hacerle un casting. De hecho, voy a copiar esto para que quede más arriba. No. Pongámoslo arriba. Aquí está. Tenemos que hacerle un casting a entero. ¿Alguien sabe por qué hay que hacer eso? Porque lo que está leyendo es un string. Exacto, muy bien, gracias. El input me está leyendo una cadena. Me está leyendo lo de la pantalla y o de la entrada estándar y me está volviendo una cadena. Entonces tengo que convertirla en un entero para poderla operar con el operador módulo. O si no, me va a salir un error. Que de pronto a algunos de ustedes les salió. Entonces lo estoy diciendo. Si num2, num módulo 2 es igual a 0, o sea, si el residuo de esto es 0, mira que aquí yo puse los paréntesis por pura costumbre de C++. Entonces, si imprima el número es par. Si no, pues imprima el número es impar. Ya esa es la solución. Entonces, si yo lo ejecuto y le pongo el número 45, me sale que es impar. Y si le pongo el número 4, me sale que es par. ¿Está bien? Entonces, con eso, digamos, es la solución. Cuando uno quiere repetir cosas, uno tiene que utilizar algún tipo de estructura de repetición que se llaman los loops. Y existen los loops for while en Python. Por ejemplo, este loop que tenemos acá, lo que está haciendo es imprimir. Entonces tenemos una variable que es n igual a 5, una variable que es i igual a 0, y lo que vamos a decirle es mientras i sea menor que n, entonces si empieza, porque i empieza en 0 y n empieza en 5, entonces mientras i sea menor que n, imprímame el valor de i, pero no utilice como carácter, digamos, de esa finalización el nueva línea, sino el espacio, para que no me imprima 0, 1, 2, 3, 4 así vertical, sino que me los imprima horizontales. Entonces imprímame i y auméntelo. I igual a i más 1. Entonces él vuelve y verifica. Ahora i vale 1. 1 es menor que 5, sí. Entonces lo imprime. Ahora vale 2. Después de este incremento. 2 es menor que 5, sí. Hasta que llega a 4. Déjeme, yo quiero ver una cosa. La verdad no sé si esto va a funcionar. Hay unas cosas que se llaman las celdas, los magic de las celdas. Ah, no, esto no.
No sé si me toca así. No, me toca instalarlo. Hay una página web para los principiantes de pronto en Python. Nosotros hemos utilizado en C++ este Python Tutor. También existe ¿en qué? Pues obviamente en Python. El Python Tutor es obviamente dirigido especialmente para Python. Si ustedes quieren pueden ir a esa página que se llama Python Tutor y ustedes pueden ir ejecutando línea por línea cada uno de estos elementos. Entonces él va línea por línea, n igual a 5, igual 0 y entonces empieza a hacer el loop. Entonces imprime la primera línea y después cambia, entonces sale igual a 1. Entonces él viene y verifica, 1 es menor que 5, entonces le doy clic, lo imprime y luego lo cambia. Entonces así uno puede como visualizar un poco en estos códigos sencillos, uno puede visualizar un poco la ejecución del código por si a alguno de ustedes les sirve. A mí me parece que es muy útil uno visualizar este tipo de cosas, entonces les quería mostrar eso simplemente como un recurso. Entonces, bueno, lo ejecuto, pero también hay fors, es como más natural usar normalmente los for, y entonces en este for lo que estamos viendo nosotros es lo siguiente. Estoy utilizando una función que se llama range. Esa función range me genera números, en este caso desde 1 hasta cuánto, los que sepan Python, desde 1 hasta cuánto. Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Hasta 9. O sea, este es el límite superior, pero no incluido. Entonces esta función range me genera números ahí y yo lo que le estoy diciendo es para cada i dentro de este rango váyalo imprimiendo. Entonces el primer valor es 1, entonces lo imprime, hace todo lo que está aquí dentro del for. El segundo valor es 2, lo imprime, etcétera, hasta que llega a 9. Miren que no incluye el 10. Y ustedes incluso le pueden decir que salte de ciertos valores a ciertos valores. Si yo le pongo aquí un 3, entonces miren que ahora va saltando de a 3 en 3, 1, 4, 7. Si le pongo 1, ese es el valor por defecto, pues ahí está. Si le pongo 0, pues se me va a morir, ¿no? Nunca va a avanzar. Eso es lo que hace la función range en este tipo de casos. ¿Listo? Entonces, esta es la manera de escribir un for. Una cadena, por ejemplo, una cadena de texto, pues es un arreglo de caracteres, entonces yo también puedo recorrerla. Yo puedo decirle por cada carácter dentro del nombre, imprímame el carácter, y yo quiero que aquí el separador no sea un carácter de una línea ni un espacio como hacíamos acá, sino un guión. Es para que ustedes vean que él va recorriendo uno por uno cada uno de los caracteres. Y pues eso también implica, por ejemplo, cosas como que yo pudiera imprimir name de 0. ¿Eso qué será? ¿Qué imprimirá esto? ¿Qué dicen ustedes? La M. Imprime la primera, La el primera, primer que será carácter del string. Ajá, exacto, la primera que será la M mayúscula. Espérense, yo aquí imprimo un print para que me cree una nueva línea. Entonces ahí está la M mayúscula. Y pregunta, ¿quién sabe qué significa esto? La última. En la última. Eso es una cosa chévere. Yo puedo acceder a la última, la penúltima, etcétera, 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 utilizando índices negativos. ¿Bien? Entonces eso es algo útil ahí. Aquí hay un ejercicio que es como imprimir valores entre 0.0 a 1.0 en pasos de 0.05. Normalmente la gente está muy inclinada a hacer lo siguiente, a escribir, digamos, ii igual a 0.0, por ejemplo, while ii sea menor que 1.0 y hacer lo siguiente, miren, normalmente la gente tiende a hacer esto. Print ii y luego se hace ii igual a i más 0.05. ¿Sí o no? Eso resuelve el problema. Y si yo le doy clic, miren lo que me sale. Me sale 0, 0.5, 0.1, ta, ta, ta. Entonces aquí hay varias cosas por anotar. Lo primero es recomendaciones. Si ustedes aquí tienen sobre todo igualdades, no comparaciones así, sino igualdades, no es buena idea hacer este tipo de cosas por la representación numérica, que es algo en lo que vamos a ahondar después. Nosotros no tenemos números exactos y eso ustedes lo pueden ver acá. Miren, por ejemplo, que 0.15 no es exacto. Miren que hay un errorcito aquí de representación porque es que no todos los números reales se pueden representar en el computador. 0.4, por ejemplo, no se puede escribir. Aparece esta representación que es muy cercana, pero no es matemáticamente igual. Entonces uno tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas y lo mejor en esos casos no es hacer eso así, sino hacer la discretización del intervalo. Entonces yo le digo, mire,
tengo un xmin que va desde 0.0, un xmax que va hasta 1.0, tengo un dx, que es el tamaño de los pasos. Calcúleme cuántos intervalos necesitaría, entonces x más menos xmin sobre x, un entero. Y luego le digo que me vaya imprimiendo los valores de la partición. Esos valores de la partición son básicamente lo mismo que teníamos antes, ¿sí o no? Pero yo no estoy comparando en mi for, no estoy utilizando flotantes, como si estaba haciéndolo acá, sino que estoy utilizando puros números enteros, y los números enteros sí se representan de forma exacta. Eso simplemente es un consejo, ¿sí? Un consejo para que ustedes vayan teniendo cuidado con eso, pero lo vamos a ver con más detenimiento en otras clases donde ahondemos en los errores de tipo computacional que ocurren en los computadores. Bueno, para NumPy, para hacer este problema en NumPy, uno lo puede hacer muy sencillo. ¿Alguien recuerda una función que yo utilicé hace ratico con NumPy que no me funcionaba y que después alguien me corrigió, que podría servirnos acá? El line space. El linspace, ¿sí o no? Con linspace, ¿cómo se llama esto? Voy a utilizar aquí un programita que tengo instalado. A ver si me funciona y no me hace quedar mal. Le pongo aquí NumPy. Y le pongo linspace. Aquí está. Igual se puede buscar en internet, no pasa nada. Entonces miren que con linspace, esto no puedo meterle la fuente, no. Con linspace yo tengo una función que me retorna, miren, números uniformemente espaciados en un intervalo especificado. Entonces yo le tengo que dar el start, el stop, cuántos números, que este era mi error, menos mal me corrigieron. También le puedo indicar si quiero que se incluya o no el endpoint, que por defecto dice que sí lo incluye. Mire que él tiene un valor, ¿sí ven? Por defecto él hace 50 puntos, por defecto él incluye el último, y bueno, hay otras cosas ahí extras. Entonces el linspace de pronto es lo que yo necesito. Simplemente tendré que escribir algo como, si sigo este tutorial, sería como linspace o este manual. Entonces sería 0.0, 1.0. ¿Cuántos pedacitos necesito? Entonces ahí podemos calcular, creo que serían del orden de 20, ¿cierto? Porque vamos en paso de 0.05 y el endpoint igual a false. Tendría que ponerle explícitamente para que no me incluya el 1. Y si no, pues me lo va a incluir. Entonces sería mucho más sencillo con NumPy. Y pues sí, efectivamente es mucho más sencillo, miren. Simplemente importo NumPy como NP. Y le digo que me imprima un linspace entre 0, 1, 20 puntos y que no incluya el último. Y entonces, ¡tarán! Ahí sale. No es que tenga más resolución que lo que tenemos aquí arriba, simplemente por defecto NumPy imprime con menos cifras decimales. Entonces por eso NumPy, digamos, se los estoy introduciendo para que vayamos viendo que es mucho más útil en lo que necesitamos. Y finalmente, ¿cómo declarar funciones? Las funciones son muy fáciles en Python. Las funciones simplemente implican que ustedes escriben def, eso es lo que necesitan. Escriben def, no tienen que poner el tipo de retorno ni nada. Y el nombre de la función, unos paréntesis que pueden o no tener argumentos. Entonces se parece mucho al if, le ponemos un dos puntos y todo lo que venga después, separado en espacios, esto es clave, pertenece a la función. Entonces print a llama function, por ejemplo. Esta función lo único que dice es, lo único que hace es llamar a la función print para imprimir esta cadena. Y yo la llamo así, ¿cierto? El nombre de la función y como no recibe argumentos, pues no le pongo nada. Si le doy Shift Enter, pues me ejecuta esto acá. Puedo ponerle argumentos. En este caso le estoy diciendo que recibe un argumento. Vamos a utilizar, voy a cambiar esto, le voy a poner un fstring. Entonces esta función ahora recibe un argumento y dice el valor del argumento es tal. Entonces la puedo llamar ahora con -3 o con 0.9 y si lo ejecuto, entonces me va a salir esto. Si yo la llamo sin argumentos, miren, me va a salir un error porque ya espera un argumento. Entonces me sale un error. Me dice, oiga, my function is missing one required positional argument. Yo no le estoy colocando un argumento que ella no sabe cuánto vale por defecto, entonces se lo debo especificar. Si yo hiciera esto, cambia, porque acabo de decirle por defecto ese valor de x vale 1. Si no me lo envían, póngale el valor 1. Entonces miren que ahora sí funciona. Y me imprime por defecto el valor 1. ¿Listo? Entonces hay algunos casos en que las funciones tienen valores por defecto explícitos. Y yo por eso voy a comentar esto que me genera un error. Entonces acá estamos colocando los valores por defecto. Entonces si la llamo sin eso, pues me sale el 0. Y si la llamo con un argumento, pues vale 3. ¿Qué pasó acá? Ah, me faltan los paréntesis.
Y voy a aprovechar para volverlo un fstring. Y la cierro. Listo. Y acá también me falta actualizar. Miren, eso me faltaba actualizar todavía varios. Y acá, pues tengamos una función que tiene dos argumentos y ambos tienen valores por defecto. Si yo lo llamo sin argumentos, pues x va a valer 0 y y va a valer 1. Si lo llamo con estos argumentos, x va a valer menos 3 y y va a valer menos 2. Pero yo puedo invertir incluso el orden, yo puedo decirle, mire, y va a valer menos 3, observen que aquí empieza con x y luego y aquí le estoy colocando y luego x. Eso también es válido, todos estos son válidos. Y entonces me salen esos diferentes argumentos. Y ya, esas serían como las funciones. La clave es que empecemos a usar funciones para todo lo que hemos venido haciendo. Entonces, por ejemplo, acá podríamos crear una función que reciba el mínimo, reciba el máximo y el número de elementos y nos imprima esto. Entonces podemos ahora crear particiones en diferentes cosas. Aquí vienen unos ejercicios, pero yo lo que voy a hacer es convertirles a ustedes, aquí ya les puse la copia de la primera solución, es pasarles un taller de ejercicios para que ustedes resuelvan, aquí hay unos test para verificar si lo hicieron bien. Les va a pasar un taller de ejercicios para que ustedes resuelvan y entreguen. Esto dure la otra semana. Y eso es todo, chicos. Con esto terminamos nuestra clase. ¿Hay alguna última pregunta por ahí? ¿Alguna duda? Espero que los que, no sé, los que ya sabían Python aprendieron algo o ya todavía sabían absolutamente todo. Yo sí aprendí harto, profe. ¿Listo? ¿Y ya sabías Python o todavía no? Sí, sí sé un poquito, solo que como hace rato no lo practicaba, pero, o sea, sí vi muchas cosas nuevas. Bueno, listo, me alegra. Bueno, gracias por su atención. Feliz día, feliz fin de semana. Estén pendientes de los anuncios. Todo lo vamos a manejar ahora completamente por Teams. Entonces, ojo, nada de, ay, voy a quitar las notificaciones de Teams. No, todas las notificaciones de Teams son importantes. Estén pendientes. Había una pregunta acá de John Nicolás, que si yo escribí la materia hace poco, no sé si Marcelo lo pasé. Sí, claro, yo lo pasé. Y por si acaso, aquí tú vienes a los equipos, aquí en herramientas, en el canal general, ya tenemos un canal de esta semana, pero hay un canal general donde yo copié el mensaje original y ahí tú puedes encontrar toda la información del curso, pero sí, aquí no está el syllabus. Si quieres, mándame un mensaje y te lo envío, porque eso yo lo envié fue por correo, pero a mí me parecía haberte lo enviado también ese correo, ¿listo? Pero si no, pues mándame un mensajito y yo te lo envío. ¿Listo, yo, Nicolás? Bueno, Listo, profe. Yo reviso y le escribo. listo, gracias. Hasta pronto. Estén Gracias, pendientes, por profe, hasta favor. luego. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien.